Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadra de Fútbol, donde, como siempre, debatiremos con Mudrik desde Ferrol, Beacon Bauer desde Valladolid y un servidor masculino desde Castellón. Para empezar el tema, yo quería sacar, con el reciente cierre de mercado de fichajes, excepto en unos poquitos países, quería poner en la mesa el debate de si os parece indecente los 3.500 millones de libras que se ha gastado la Premier en fichajes esta temporada, este mercado de invierno, comparándolo con los 681 millones de la Liga Española, pues es una barbaridad. También es cierto que la Liga Española ahora mismo es la segunda liga que menos ha gastado de las importantes, de las de élite, y al mismo tiempo poner sobre la mesa el debate de si creéis que el fair play financiero que tenemos actualmente en España es positivo o se ha llevado a tal extremo que está asfixiando a los clubes que están obligados a vender y no poder comprar. ¿Qué opinas, Beacon, por empezar contigo hoy? Estoy pensando para la pregunta, porque se te alarga aquí. A ver, primero de todo, ¿por qué esa diferencia de dinero de dónde sale? Pues evidentemente la Premier tiene unos ingresos que la Liga no tiene. La Premier no tiene un fair play financiero tan exigente como el de España, que está basado en el alemán. Además el fair play te exige que un porcentaje de los ingresos, que esa parte me parece muy bien, esté destinado al fútbol base, otro porcentaje esté destinado a instalaciones, ciudad deportiva, campos de fútbol, etc. Y sobre todo el aspecto más importante es que en la Premier hay mucho club estado. No me has contestado. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué hay tanta diferencia de dinero entre la Premier y la Liga Española? ¿Allí también funciona tipo la NBA? ¿El que queda por abajo recibe más dinero y hace algún tipo de Aquí competición? precisamente son los que, según la posición, ingresas en derechos de televisión, pero no son los únicos ingresos que tienen. Bien. Entonces, aquí se sigue repartiendo el pastel entre los dos, tres grandes y los demás siguen sin coger dinero. Correcto. No. Sí. Ahora ya se tiene en cuenta la posición, ¿eh? Sí, pero hay un mínimo que está para Barça y Madrid. Pero No está siendo como el reparto, no es como la Premier. no es como la Premier. La Premier es lo más justo porque es cuanto más arriba quedes, más euros pillas. Sí, pero en la Liga Española desde hace años, desde la nueva reestructuración, tendría que mirar el tema de los datos. No recuerdo el porcentaje, pero sí estabas por un 60 o 65% para Barça y Madrid. No. Va para Barça y Madrid porque hay una parte que es por posición del año anterior, de la temporada anterior, que me parece fenomenal, y después otra muy discutible, que es el promedio de las últimas 5 ligas. No, pero aparte hay un canon que tiene un fijo. Si no, Barça y Madrid no van firmar ese convenio. No sé, pero ellos alegan que ellos son los que producen ese beneficio. Pero, claro, muchas veces Barça y Madrid son los que quedan más arriba, y más si haces el promedio de los últimos 5, porque a lo mejor Barça y Madrid pueden quedar terceros. Pero en 5 veces, ¿cuántas veces Barça y Madrid van a quedar terceros? No, pero eso es una o ninguna, por lo tanto. Eso es un porcentaje. Pero bueno, si se gastan más dinero es porque lo tienen, y si no, quebrarán. Y hay muchas lecturas cuando tú pagas mucho. Cuando tú pagas mucho es porque tienes más ingresos, o, como pasa también en las canteras y cosas de esas, paga más el que necesita pagar para promocionar más su proyecto deportivo. También está la lectura de que a lo mejor los equipos españoles muchas veces no necesitan pagar tanto para convencer a un jugador. No me parece que nos viene con sueño Beacon. Estoy metiéndome con vuestras gafas. El asunto es, yo siempre me he basado por la NBA, me parece bastante justo el tema de que un equipo que quede por abajo, un club que quede por abajo, reciba la compensación de los drafts, eso es cómo funciona. Sí. Aquí está claro que los que generan dinero son los grandes, que con todos respetos, ninguna persona va a ver un Valladolid Racing de Ferrol antes que un Barça Madrid, eso está clarísimo. Pero ¿por qué no tienen que cobrar unas cantidades amplias? Vale, no lo generan, pero entonces siempre se va a dar esa distancia entre clubes.
nunca económicamente van a poder alcanzarlo de ninguna de las maneras. Yo creo que el sistema actual, que beneficia especialmente a 2 equipos, bueno, concretamente a 4, pero para aquellos que están un escalón por encima de los otros 2 y de los otros 16. Sí. Pero yo creo que no beneficia a la competición. La excusa es que si no seremos competitivos estos 2 equipos, estos 3 equipos en Europa. A mí sí que me parece más justo el reparto que hay en Inglaterra, pero lo que no me termina de cuadrar es cómo se controla el fair play en Inglaterra, que es muchísimo más laxo que el que puedes encontrar en España, que como os he dicho antes es un modelo basado en el alemán, que todos sabemos cómo es el alemán para sus cosas. Aún así, también es cierto que en España casi se arruinan casi todos los clubes en un momento determinado. Entonces, Es que eso también tiene que ver. pero daros cuenta No que se me tipo de parece mercado- bien, pero tipo de es que mercado cuando siempre les lo dejaron han un cuidado. poco, Pues ya ni algo. cuando les dejaron un poco, prácticamente casi, Sí, no pero sé, pero con es un como todo. 70%. Pero es como todo, Mudryk, los extremos siempre van a ser malos. Ya. Lo que me parece muy curioso y que creo que en ocasiones ha rozado la vergüenza y tengo que decir que, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona es de los que más han tenido visibilidad en estos asuntos, es el tema de las inscripciones. Ayer mismo creo que el Getafe escribieron si fueron 7 jugadores de golpe solo por vender a un jugador que tenía bloqueado el poder inscribirlos, y si no vendían no podían inscribir. Y no podían vender a Mayoral porque era el único delantero y porque no iba a proporcionar, como tuvo un gasto, cuando se fichó, no te daba tanto fair play como en este caso Uche, que te había costado 4 duros, te dejaba más margen salarial por el tema de amortizaciones de fichaje y demás. Entonces, a ver, es ingeniería económica, pero cuando todos los clubes hoy en día en España prácticamente están obligados a vender para poder inscribir, ¿Y qué propuestas tenéis para poder cambiar eso? A mí no se me ocurre ninguna, sinceramente. ¿Qué haréis vosotros? es sumamente complicado, evidentemente, pero a lo mejor también es necesario mejorar las instalaciones, sobre todo las de fútbol base, también es mejorable los estadios en muchos casos, pero ¿y si pensamos más a largo plazo y no nos pegamos un tiro en el pie? Porque yo estoy viendo que a nivel estadístico, a nivel valor de jugadores, la Liga Española cada año estamos dando un pasito más atrás en valores. Estamos hablando de valores, no de luego el fútbol, ya sabéis que la pelotita tiene que entrar. Que por otro lado tiene su lado bueno. Y en esto está conmigo de acuerdo Mudryk, porque somos 2 grandes defensores del fútbol de cantera. Y esto ha obligado a muchos clubes a tirar de muchos canteranos y tenemos posiblemente la mejor cantera del mundo. Pero volvemos también a lo mismo, los equilibrios. Cuando ha habido dinero se ha gastado demasiado en jugadores que no mejoraban lo que tenías, pero... Voy a abrir el melón. La ley Bosman, Sí, ¿vale? sí. Hasta aquel momento... Eso no tienes que explicar lo que es. Bueno, aquí estás hablando de, creo que no había ni nacido. Sí, 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 que había nacido, pero Era- joder. Era muy sencillo. Los clubes podían fichar 3 extranjeros, luego se cambió y era 4, pero solamente podían estar 3 extranjeros al Sí. mismo tiempo en el campo. ¿Qué provocaba eso? Que hasta me voy a tirar hacia un Valladolid, tenía un Peternak, que era un goleador excepcional. Cualquier equipito pequeño, cualquier club pequeño, podía buscar jugadores muy concretos y los fichajes solían ser, bueno, había pufos, siempre va a haber pufos, los hay ahora, pero siempre intentaba buscar la excelencia cuando traías algo de fuera, y la base era gente española. Eso estaba muy bien. Entonces, por eso digo que abro el melón. Bosman fue un jugador holandés, creo que era, Sí, de Países Bajos, que llevó una cosa a un tribunal y dijo, yo quiero jugar donde sea. Y a partir de ahí se abrió la veda y se puede fichar todo. ¿Qué ha provocado eso? Y también hubo un tema contractual que también se liberó con la ley Bosman. Exactamente. Y a partir de ahí pues empezaron a fichar a diestro y siniestro. Y es cuando ya se dispararon los cufos. ¿Vino gente buena? Sí, pero es que antes ya había gente buena. Porque tú seleccionabas muy bien. Y no había tanta diferencia. Antes Estaban más sí, competidas. solían ganar los mismos equipos, los mismos clubes siempre. No, pero ahí tenías unos 80 un Bilbao, un Real Sociedad que ganó también con Tosak, ¿no? No, con Tosak no. No, entonces no. ¿Quién las ganó del Con Clemente seguro.
No, Clemente Bilbao, Clemente Bilbao. habla de la Real La Sociedad. Sociedad no lo recuerdo. Pero No si me acuerdo. después... Dejadnos en comentarios quién ganó las ligas con la Real Sociedad. ¿Qué? Sí. Sí, a ver si habéis nacido. Pues, vuelvo a decirte que la mayoría de gente que nos ve, los 50 los ha cumplido. Sí. O sea que estamos eres tú el que vas más perdido. Además, con esto Te de tenemos las- para los jóvenes, te Con tenemos para los esto, jóvenes. con esto de las edades, además, hay que tener cuidado porque en este sentido, Beckenbauer está desconsolado. Venga, va, ¿te contesto y tú me haces la broma o cómo funciona tu No, no, broma? no. No la broma de este capítulo. No, no. Vale. Es el tema. Pero mira, aprovechamos para dejar una pausa para la publicidad. Atención, atención. SOS, loro táctico. Yo veo todo. ¿Pero tú, ves las jugadas claras? Instrucciones confusas. Tácticas repetidas. ¿Repites todo como un loro? Llegó Comunicafútbol. La app que alinea al equipo. Comunicafútbol, la estrategia que se entiende. No repitas el error. Repite el gol. Vale, y después de la pausa publicitaria, seguimos con el asunto de los fichajes. Bueno, y ya por terminar el tema de los fichajes, quería haceros, o quería saber vuestra valoración de qué equipo creéis de la Liga Española que se ha movido mejor en el mercado, hablando de Primera División. ¿Quién creéis que ha fichado mejor? El Getafe. Buah. El Getafe. Desde ayer el Buah. Getafe. De Getafe. No, desde ayer no, el Getafe se fichó, se estrenó la noche del lunes entonces. Bueno, cuando vean los espectadores, yo también quería Ramón. Bueno, Buah, que no te sé decir, porque por el inicio de liga te podría decir, creo que el Villarreal ha iniciado muy bien, creo que la Real Sociedad... No me seas resultadista. No, Mirando los fichajes, porque ¿quién crees creo que ha que fichado tiene una mejor? muy buena plantilla, creo que la Real Sociedad con Carlos Soler puede dar un salto, creo que el Valencia con Danjuma arriba le puede solucionar muchas papeletas. Estoy hablando de equipo más fichajes, sumar un plus, no ¿Crees- mejores equipos. ¿Crees que Carlos Soler lo puede hacer mejor que Merino? Bueno, pero es que Merino ya no lo tenía el año pasado. O sea, es que hay que Se notó su ausencia, de hecho no lo asumió. Ya, pero tú has dicho, ¿quién ha hecho mejor mercado de fichajes? Pues partiendo de donde estaba, ¿quién ha hecho con esos fichajes, quién ha sumado más? Pues si no tenía Merino y no lo habían suplido, el fichaje de Carlos Soler, que no es lo mismo, le puede dar un plus porque encima con el fichaje este que hizo de... Buah, se jugó en el Valencia, El de Valencia. extremo zurdo. Sí. La Real Sociedad ha hecho 2 o 3 buenos fichajes y que le podían dar un salto de calidad. Pues no me acuerdo cómo se llama. Fichaje. ¿Eh? Sí. Bueno, quiero decirte, es que han habido... Pero aún ¿Tú así, te quedarías con la Real Sociedad o con yo creo que es Villarreal. Villarreal? Villarreal creo que ha hecho mejor. Ha reforzado lo que a lo mejor el año pasado el portero que ha fichado. O sea, Los dos sabemos que igual que la camiseta, eso es para pincharme. no, Entonces cerrado ahí disfrutar de la primera. Pero Está bonita, ¿eh? sí, está. bueno, y Beto, ¿tú qué crees? ¿Quién dirías que es para ti el equipo que mejor ha fichado este mercado? Se lo he dicho Getafe, ¿eh? No, Getafe, pero lo decías en serio. Hombre, una persona que decide coger 7 jugadores, moverlos de aquí para allá en un día, eso tiene que ser un... No, ya los tenía, no podía escribirlos. Ese es el tema. Hacer esa gestión en una jornada, eso es La maravilloso. pretemporada ya la han hecho, lo único que hasta que no han vendido a Uche, con ese siempre que les ha generado no podía inscribirlo, pero estaba todo ya más que preparado. Y yo me quedaría entre el Betis, yo creo que el Betis. El Betis yo creo que es el que mejor creo que se ha reforzado, especialmente con esa bomba de última hora que le quitó el fichaje de Amrabat al Sevilla, que tiene ese componente además de que escuece. Y porque diría también Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid veo que año tras año se refuerza muy bien, pero creo que no le sacan el jugo a esa pedazo plantilla que tienen ahora mismo. De hecho, para mí fue la gran decepción la temporada pasada. Dale tiempo. Dale tiempo. Lleva muchos años los Simeone. Eso puede ser contraproducente a veces. Sí. Puede ser muy bueno porque saca partido de su jugador y a veces los que llevan tiempo se han acostumbrado, se han aburguesado, ¿no? No, pero creo que en determinados momentos les faltó ambición en el juego. Es decir, les faltó
buscar un poquito más el fútbol alegre, porque calidad la tenía. Sin pena ajena. Bueno, ¿y qué otro tema nos tienes preparado hoy, Gudrik? Pues yo os iba a hablar un poquito del tema del VAR Pero y del que el tema funciona, de las polémicas. el que funciona o el que no funciona. Ya, pero bueno, yo tengo que dar mi opinión. Si tengo que dar mi opinión de lo que pasó el otro día en el partido del Rayo y el Barça, yo personalmente creo que hay contacto, creo que hay penalti. Y mi opinión me baso en los datos del tema de VAR, de si puede entrar o no puede entrar, aunque hubiera habido VAR, hay contacto, por lo tanto, aunque haya periodistas que no consideren que es penalti, como hay contacto, no hay error flagrante y por lo tanto no hubiera podido entrar el VAR, o sea que no sé dónde está esa Un discusión. pequeño inciso, porque se habla de que no funcionaba el VAR, que eso es algo que está fomentado por la caverna mediática de cierto sitio. El VAR sí que funcionaba y había comunicación. Lo que no funcionaba era la conexión para que el árbitro pudiera visualizar. Vale. Pero evidentemente hubo una comunicación, desde el VAR se le comunica al árbitro de que hay contacto y no es una jugada VAR. Es decir, en el momento que hay contacto, el VAR ya no entra. Es la percepción del árbitro. Y que el contacto... Y en la aparte, rodilla, o sea, bueno, pero da igual. dicho esto, a mí me parece penalti no discutible. Pero bueno, tampoco quería yo entrar en esta en concreto. Quería entrar también un poquito en que al final el tema de las discusiones que hay, parecía que con lo del VAR se podía ir acabando un poco y cada vez hay más. Cada vez hay más discusión y se pone en tela de juicio más al CTA. ¿Y no sería Y no. producente que los árbitros hablaran también de vez en cuando? Sí, sí. Porque, por ejemplo, en ese partido hay un jugador, que es Sisi Palazón, que comenta que el árbitro le confiesa en el descanso que se ha equivocado. Y después sale que es cierto? mentira. Claro, eso es cierto, no es cierto, pero Isi Palazón lo dice en una entrevista. Que eso no es que lo haya interpretado un periodista en prensa escrita. Él lo dice delante de las cámaras de televisión con un micrófono. ¿No creéis que a lo mejor muchas veces que el árbitro pudiera, que la Premier se hace, que el árbitro pudiera explicar ciertas jugadas que han podido ser polémicas, que luego tú tendrías tu opinión, pero por lo menos entenderíamos su punto de vista a la hora de por qué he decidido esto? Y Pero es que yo una creo persona se equivoca. que siempre he estado muy a favor, yo que he estado muy a favor siempre de que hablaran, y de verdad pienso que me gustaría que hablaran. Me estoy dando cuenta y que igual no hay retorno a esto. Los periodistas No, pero cada vez... no por hablar tiene que ser ante un periodista. Es decir, puede ser No, un comité no. CTA que le pregunte sobre De las hablar, ciertas sí, jugadas sí, no me y el refiero a árbitro pueda eso. poner su punto de En vista. el Mundial no salían después de ver la jugada y hablaban por el micrófono para Sí, todos sí, los estadios sí. y explicaban Eso su es versión. Sí. correcto. Eso estaría bien también, quizás, ¿no? Sí, sí. No, sí. De hecho, no se decía... Igual es en la Champions que decían que igual... En plan, No, para- pero por ejemplo, algo tan simple como que dispusiera de una pequeña pantalla antes de que se le preguntara, que pudiera ver esas tres jugadas concretas y que luego él nos explicara por qué ha decidido, pero ya no jugadas de VAR, sino jugadas normales, porque a veces es tan simple como que el árbitro pueda explicar, porque la prensa a veces es que le gusta hacer leña, a veces que el árbitro en una jugada no rearbitrable por el VAR, hay veces que tiene ciertos obstáculos, como pueden ser otros jugadores, que le impiden ver con mejor claridad, tanto al árbitro como a los linieros, como al cuarto árbitro, una jugada concreta, pero esa jugada no se puede rearbitrar, no puede llamarte el VAR. Ya. Pero puede explicar, porque hay veces que tú la misma imagen lo ves, pero hay gente que le da lo justo para pasar el día y lo que diga la prensa A o B, independientemente de sus colores, es forofismo a saco. Pero sí, es que vuelvo a decir lo mismo, a ver si consigo. Que yo estaba en la opinión de que hablara, pero creo que hay un retorno últimamente en tema de lo que pasa después de los partidos durante toda la semana. Creo que si hablara, aún les tirarían más encima. Porque entonces sería como, ¿os dais cuenta que encima, incluso con las repeticiones, o sea, hay jugadores, yo me acuerdo, es que Pero hay entonces se jugadores tendría que hacer un que han ejercicio tenido de que hacer ruedas de prensa
porque se han malinterpretado algunas palabras que han dicho con otra fe. Y ya un jugador, ¿para qué tienes que dar? O sea, me parece vergonzoso que un jugador tenga que dar una rueda de prensa para matizar que cuando lo que ha pasado es que han retorcido esas palabras. O sea, que el otro día hay un jugador que mete un gol después de un rechace, sin querer la toca con la mano, sin querer. No, el árbitro no le dice, ahora la has tocado a posta. No, ha sido sin querer. Pero la norma dice que si es el gol es inmediatamente. Sí, pero es lo que dice la normativa, ¿no? Sí, pero aún así la retorcemos y decimos no porque en medio la toca el portero. Escúchame, estás a 1 metro de la portería, la tocas sin querer con la mano, la para el portero y la empujas, son manos. Pues no la retorcemos. Pero No eso, sé, también, yo- eso también es lo que se ha construido de esas dos Españas, lo que te sigo Vicor. Porque aquí es bipartidismo prácticamente Barça-Madrid. Cuando el Rayo hace un buen partido, empata al Barça y el Barça es el que se ha dejado 2 puntos, no es el mérito del Rayo. ¿Qué piensas tú? Yo soy de Valladolid. No, es que no damos para más. Amistades que tengo de un lado y del otro no dan para más. Entonces decidí desde pequeñito hacerme en Pero- Valladolid y así me he quitado Pero muchos por problemas. ejemplo en Inglaterra, que está más abierto el tema de la competición, no nos encontramos esas dos Españas, esas dos Inglaterras. Pero lo que no nos, No. pero lo que no nos encontramos son esos periodistas. Que Guardiola lo dijo. Que en España, quitando a Simeone, que para mí me parece top en ese sentido de ponerse un chubasquero y las lluvias de que le caen le salpica y le da igual. En Inglaterra, Guardiola dice, es que aquí puedes estar 10 años en un club. En el City, si jugara la Liga Española, a Guardiola lo han echado. Lo han echado, pero porque la prensa de España te retuerce. Te retuerce. Yo me he quedado antes, perdona, me he quedado antes con una cosa que ha dicho más que. Y si Palazón comentas que dijo delante de las cámaras Sí, que como era acabó el árbitro, partido, y eso al final era verdad o era mentira. ahora se está diciendo que no es cierto, que el árbitro no ha dicho eso. Y, Pero ya suelta la bomba. claro, el asunto es qué repercusión el tema tiene es que, eso. pues que hay ciertos periódicos o ciertos sectores de la prensa que se lo recogieron, pero al segundo. Al segundo ya estaban publicando portadas y demás. Luego además lo acompañó con la entrevista del entrenador, Diego Pérez, donde él dijo que se había equivocado, que se sentía vergüenza sobre él y que bueno, que entendía que el árbitro una vez había reconocido su error, pues que era humano y como también normalizando que supuestamente ese árbitro había dicho que se había equivocado a este jugador del Rayo. Pero no ha pasado. Supuestamente, ahora se dice que no sabremos nunca la verdad. Sí que es cierto que para mí un árbitro que hoy en día está en la prensa, que para mí es bastante referente, que es Iturralde de González, primero dice que el penalti es penalti, evidentemente, porque lo es, y luego Iturralde es el primero que niega que eso haya podido ser así. Porque si el árbitro se da cuenta que se ha equivocado, tiene la capacidad de reaccionar y luego aparte es el que explica, que es el del primero que escuché yo en el larguero por la noche, es el que explica que el VAR no había dejado de funcionar, lo que dejó de funcionar es la conexión con la imagen, pero que la comunicación existía. Los de arriba, con las En el pantallas. VAR había comunicación sonora, o a través del pinganillo, pero no a través de la pantalla. Entonces no va a haber ningún tipo de repercusión. Porque si al final es una mentira lo que ha dicho este jugador, eso es bastante A grave. ver, es bastante grave. Hay una ley, digamos, mordaza al respecto, de que muchas veces no puedes, pero no sé, el CTA de momento no se ha nombrado. Yo creo que han habido ciertas polémicas y ahora cuando sí que tendría que actuar a lo mejor, creo que de momento yo no tengo noticias. Bueno. Pues lo dejamos aquí en el aire. Hasta aquí el capítulo de hoy. Podéis comentar al respecto de esta última controversia que me ha dejado bastante parado. No es que tenga nada contra Rayo Vallecano, pero un jugador no debería de hacer esas declaraciones. Más que un placer, como siempre. Igualmente, Rodri, ¿añadimos algo? no olvidéis darle a like y a la campanita. A ser posible. Hasta luego.